vídeo de Profe de Mates. Yo soy Azahara y en este vídeo vamos a hablar acerca del teorema del resto, o también conocido como el teorema de Ruffini. ¿Por qué se conoce como el teorema de Ruffini? Porque solo puedo aplicar el teorema del resto o de Ruffini cuando tengo una división del tipo Ruffini. ¿A qué me refiero con división de tipo Ruffini? Pues bien, solo puedo aplicar la división de Ruffini, hablando de polinomios, cuando estoy dividiendo un polinomio de cualquier grado entre un polinomio de grado 1. Si el divisor no tiene grado 1, no puedo aplicar la división de Ruffini. Y si no puedo aplicar la división de Ruffini, no puedo aplicar el teorema del resto. Así pues, si nos ponemos en contexto, estamos ante una situación de una división de polinomios de tipo Ruffini, es decir, cualquier grado entre grado 1. En esa situación, el teorema del resto lo que me dice es que no me hace falta hacer la división para saber el resultado del resto de ella. ¿Cómo? Pues simplemente la raíz del polinomio del divisor, el polinomio que me divide, ¿vale? La raíz de esta, le calculo el valor numérico del otro polinomio, del dividendo, y ese valor es el resto. Es alucinante, pero así sucede. Veamos, matemáticamente estaría así escrito, ¿de acuerdo? Y lo único que tenemos que hacer, repito, es calcular la raíz del divisor y calcular de la raíz el valor numérico del dividendo. Ese es el resto de la división. Fin. No tengo que hacer división, no tengo que pensar nada, simplemente sustituir. Nada más. ¿Para qué me sirve esto? Pues bien, si simplemente quiero saber si dos polinomios son divisibles, solo me hace falta saber si la división es exacta, ya que si es exacta, son divisibles. ¿Cuándo la división es exacta? Si es el resto es 0. Solo me interesa el resto. Si solo me interesa el resto, no voy a hacer toda la división. Aplico el teorema del resto. ¿Cuándo más puedo utilizar el teorema del resto? Pues, por ejemplo, cuando me dicen quiero que el resto de esta división sea este por fuerza. Solo me interesa el resto. Aplico el teorema del resto. También utilizo el teorema del resto si quiero calcular las raíces de un polinomio en el que tendría que aplicar Ruffini. Yo sustituyo y si me da 0 significa que ese número es raíz. Vemos que hay diferentes opciones en las que es muy conveniente utilizar el teorema del resto. Nosotros en este vídeo vamos a ver dos ejercicios en los que es idóneo aplicar este teorema. Como he hecho en otros vídeos anteriores, os he dejado un enlace donde podéis encontrar un PDF con diferentes ejercicios y diferentes aplicaciones del teorema del resto. De ese PDF, además están con las soluciones, ¿vale? Para que le echéis el ojo y, nuevamente, si tenéis alguna duda o algún ejercicio no os cuadra, dejármelo en comentario que le echamos el ojo. Pues bien, de esos ejercicios hemos elegido dos para hacer en este vídeo. ¡Vamos a ello! Pues bien, el primer ejercicio que vamos a hacer es el ejercicio número 2 del PDF, cuyo enunciado, por si no lo tenéis delante, es este de aquí. Tenemos que determinar el valor de m para querer dividir el polinomio p entre x más 2, que yo lo he llamado q de x, ¿vale? O sea, quiero dividir p entre q y quiero que su resto sea menos 3. Pues lo primero que tengo que ver ¿es una división tipo Ruffini? Es decir, lo que yo quiero dividir es p de x entre q de x y que su resto sea menos 3. ¿Esta división es de tipo Ruffini? Bueno, pues el grado de p puede ser el que sea. Me da igual. El grado de q es el que me interesa para saber si puedo aplicar el teorema del resto. ¿El grado de q es 1? Pues sí. Como el grado de q es 1, verificamos que puedo utilizar el teorema del resto. ¿Y qué me dice el teorema del resto? Que calculo la raíz de q de x. ¿Cuál es la raíz de q de x? Recordar, es el numerito que cuando yo lo sustituya en q me dé 0. ¿Qué número tengo que sustituir en q que me dé 0? El menos 2, ¿vale? Como regla mnemotécnica, generalmente, y esto entre comillas, porque no siempre se verifica, pero entre comillas, lo que nos acostumbran a decir es que le cambiamos el signo al último y suele verificarse.
pero estrictamente pues es la raíz del polinomio, porque no siempre se expresa de esta forma. Pero siempre que se exprese de esta forma, sí nos vale esta regla mnemotécnica de cambiarle el signo, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer, repito, calculo la raíz de q y lo sustituyo, calculo el valor numérico de la p, ¿vale? Ya que sabemos que podemos aplicar el teorema del resto, pues digo, gracias al teorema del resto, voy a calcular p de menos 2. P de menos 2. ¿En qué consiste calcular p de menos 2? Es el valor numérico de p al sustituir la raíz de q. Y lo único que tenemos que hacer es, donde aparezca una x en p, darle el valor de menos 2. Sería menos 2 a la 4, menos 4 por menos 2 al cuadrado, más 3 por menos 2, más m. Vuelvo a repetir, verificar que efectivamente donde aparece una x, yo he puesto el menos 2. Vale, verificado. En todas las x he colocado un menos 2. ¿Y qué me dice el problema? Que yo quiero que el resto de esa división sea menos 3. ¿Y qué me dice el teorema del resto? Que cuando yo calculo la raíz de q y le calculo el valor numérico de p, ese es el resto. Por lo tanto, gracias al teorema del resto, yo sé que esto va a ser igual a menos 3. ¿Y qué saco aquí? Pues aquí tenemos una ecuación para calcular la m. Aquí cuidado con la jerarquía de operaciones. Tenemos que empezar siempre a operar los exponentes, multiplicación y división, y por último sumas y restas. Empiezo por los exponentes. Mucho cuidado. Un número negativo elevado a un exponente par se convierte en positivo. Y voy a empezar por ahí. Esto sería 2 elevado a 4 menos 4. Otra vez tengo base negativa y exponente par. Se convierte en positivo. 2 elevado a 2, en este caso no. 3 por menos 2 sería menos 6. Más m igual a menos 3. Sigo con los exponentes. 2 a la 4. 2 por 2 por 2 por 2. 4 veces por 2. Pues sería 16. 16 menos 4 por 2 por 2, que sería 4, menos 6 más m igual a menos 3. ¿Vale? Sigo con las multiplicaciones que todavía me quedan. 16 menos 16, menos 6 más m igual a menos 3. Ahora sí, sumas y restas, que en este caso los 16 se me van, agrupo incógnitas a un lado, números a otros, y de aquí me quedaría que m es igual a 3. ¿Qué hemos sacado? Que si el polinomio p en la parte de la m, es decir, el término independiente, fuese un valor 3, tendríamos que dividirlo entre q, su resto sería menos 3. ¿Y lo sé sin hacer la división? Sí, lo sé sin hacer la división porque he aplicado el teorema del resto. El otro ejemplo lo haremos en el próximo vídeo del teorema del resto. Sigue practicando. No te olvides de ver el siguiente vídeo porque es otra aplicación del teorema del resto en lo que lo vamos a aplicar y vamos a terminar de consolidar este concepto y este teorema que es tan útil. Si te ha gustado mi contenido, házmelo saber para seguir realizándolo. Si tienes dudas, preguntas o lo que quieras compartir conmigo, estaré encantada de leerte en comentarios. Hasta la próxima.